Una preocupación recurrente sigue siendo si el arroz es un alimento seguro por su contenido en arsénico, sobre todo porque es uno de los alimentos que más solemos utilizar en las dietas. Y es cierto que el arroz es uno de los alimentos que más arsénico contiene, dependiendo también del tipo de variedad o derivado del arroz que sea. Por eso en este vídeo vamos a despejar todas las dudas acerca del arroz y el arsénico para que puedas consumir este alimento con seguridad, con tranquilidad y con conocimiento. Efectivamente, el arsénico inorgánico, que es la forma más tóxica del arsénico, en determinadas dosis puede llegar a resultar fatal, teniendo graves consecuencias para la salud. Por eso hay una normativa, un reglamento de la Unión Europea, que regula la cantidad de este metaloide en los alimentos. Al final, el arsénico lo podemos encontrar en la tierra, en el agua y hasta en el aire, y eso influye a los cultivos, como el del arroz, ya que este cereal es capaz de absorber grandes cantidades o importantes cantidades de arsénico. Pero en este caso se cumple perfectamente el dicho de solo la dosis hace el veneno, porque es bastante complicado que nos vayamos a intoxicar de arsénico por consumir arroz. De hecho, este mismo año la OCU realizó un estudio bastante amplio analizando 136 muestras de arroz y derivados del arroz, y las conclusiones fueron las siguientes. Os los voy a dejar en pantalla. El tipo de arroz con mayor concentración en arsénico fue el integral, con 131 microgramos por kilo, debido a que es el menos procesado, seguido del blanco de grano corto, el vaporizado, blanco de grano largo y el basmati, siendo el que menos arsénico tenía el arroz precocinado con 36 microgramos por kilo. En cuanto a los derivados, en las bebidas de arroz y en los tarritos infantiles no se encontró presencia de arsénico, mientras que las tortitas de arroz, otro de los alimentos que más solemos utilizar en las dietas, eran el producto con mayor concentración, con 139 microgramos por kilo. Por tanto, el arroz integral y las tortitas de arroz fueron los alimentos con mayor concentración de arsénico. Ahora bien, la EFSA, la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria, estableció unos márgenes de consumo humano entre 0,3 y 8 microgramos de arsénico por kilo de peso corporal al día, y si tomamos como referencia ese valor más inferior y por tanto más conservador, para sobrepasar ese límite de 0,3 microgramos por kilo de peso, una persona de 80 kilos tendría que consumir, si mis cálculos no me fallan, más de 183 gramos de arroz integral al día, hablamos de gramos en seco antes de cocinarlo, o 22 tortitas de arroz de tamaño convencional. En caso de que sea una persona de 60 kilos, serían más de 137 gramos de arroz integral al día o 16 tortitas de arroz. Tened en cuenta que estamos hablando de los dos productos, los dos alimentos con mayor concentración de arsénico, el arroz integral y las tortitas de arroz. También de una toma diaria y prolongada en el tiempo, basándonos en ese límite inferior. Por tanto, si estuviésemos hablando de otros derivados del arroz o otros tipos de arroz con una menor concentración de arsénico, estas raciones serían aún mayores. Por tanto, tampoco hay que alarmarse, simplemente hay que aplicar el sentido común. Evidentemente, grupos poblacionales más delicados, como los niños, que tienen un peso mucho menor y por tanto las raciones y frecuencia de consumo deberían ser también más controladas, al igual que las embarazadas, pero una persona con unos hábitos de alimentación adecuados no tendría que tener miedo al consumo del arroz. Es muy sencillo. Si por ejemplo en el almuerzo has consumido arroz como fuente de carbohidrato y en la noche tienes que introducir otra fuente de carbohidrato porque tus requerimientos nutricionales así te lo piden, pues simplemente en lugar de otra vez consumir arroz podemos consumir la patata, ¿vale? Es así de sencillo y estaremos lejos de tener límites de arsénico peligrosos.
Recordemos también que el factor ambiental es muy importante para que esa concentración de arsénico sea mayor o menor. De hecho, siempre que podamos sería interesante priorizar arroces que estén cultivados en España, que sean de origen nacional. ¿Por qué? Porque tendrán unos mayores controles sanitarios, unos mayores controles de calidad, unos factores ambientales más positivos que quizá determinados países donde no existan esos controles tan estrictos y ese entorno ambiental, digamos, que no sea tan adecuado. Como digo, eso puede afectar a las concentraciones de arsénico en el arroz. Entonces, después de esto, muchos se preguntarán, ¿qué es mejor, el arroz blanco o el arroz integral? Bueno, es indudable que el arroz integral es más nutritivo, tiene un índice glucémico más bajo, es cierto que tiene una mayor concentración de arsénico, y que el arroz blanco tiene menos arsénico y tiene un índice glucémico más elevado. Pero vamos a asumir que el arroz no lo vamos a consumir solo, sino que va a ir acompañado de otras fuentes de proteínas, de otras fuentes de grasa, que va a afectar de forma relevante a la respuesta glucémica. Por tanto, yo no demonizaría ni tacharía ni el arroz blanco ni el arroz integral. Yo personalmente consumo con mayor frecuencia el arroz blanco porque por sabor y por textura me gusta más, pero podríamos consumir dentro de la moderación y de la variedad tanto arroz blanco como arroz integral. De todas formas, si queremos reducir el contenido en arsénico porque consumimos arroz con mucha frecuencia y en cantidades muy altas, la forma más sencilla, práctica y efectiva para hacerlo es simplemente coger la cantidad de arroz que vayamos a necesitar. Utilizamos 4 partes de agua por cada parte de arroz, lo introducimos en una cacerola, en una olla, lo ponemos a hervir durante 5 minutos y cuando pasen esos 5 minutos simplemente vamos a desechar ese agua y vamos a cocinar el arroz con normalidad, ¿vale? Así que eso es todo, eso es lo que habría que decir sobre el arroz y el arsénico, que no hay que alarmarse, que simplemente hay que aplicar el sentido común, la moderación, la variedad de la dieta. Así que espero que te haya resultado útil y nosotros nos vemos en el próximo vídeo.